Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El ultimátum final de Anchorage a Múnich. Hoy es miércoles 11 de febrero de 2026. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy analizamos de qué habla la geopolítica y para ello haremos este episodio en 4 bloques de análisis sin filtros, sin fanatismos. Empezaremos con El aire huele a 1962. Si en el video anterior analizamos el músculo militar, en este debemos analizar la mente del Kremlin. El aire hoy huele a caribeños, a esa crisis de 1962 que puso al mundo al borde del abismo. Sergei Lavrov ha dado, como hemos dicho anteriormente, una entrevista a TV BRICS que muchos califican como el acta de defunción de la diplomacia con Washington. Así que bienvenidos a un análisis sin filtro sobre el fin de áncoras y el regreso del botón rojo. En el bloque 2 hablaremos de Adiós a áncoras, la traición que colmó el vaso. Lavrov ha sido letal, ha sepultado oficialmente las esperanzas que Moscú depositó en la nueva administración Trump tras los acuerdos de áncoras. El mensaje es claro. Rusia siente que Estados Unidos ha vuelto a jugar al gato y al ratón. Lavrov lanzó una propuesta de resolver el problema como hombres, pero bajo una sombra nuclear. Ya no hay espacio para la diplomacia de megáfono. Moscú está advirtiendo que si Washington sigue tensando el hilo, el desenlace no será un acuerdo, sino una confrontación que el mundo no quiere ver. En el bloque 3 hablaremos de las 5 condiciones de Ryabkov. No habrá foto sin contenido. Pero Lavrov no está solo en esto, ¿eh? Su adjunto Sergei Ryabkov ha tomado la posta con una dureza técnica inusual. Ha dicho que la cumbre Putin-Trump está suspendida hasta que tenga contenido real. ¿Qué significa esto en el lenguaje geo? Que Rusia no va a caer en una trampa de Minsk por tercera vez. Moscú exige 5 condiciones innegociables para cualquier plan de paz estadounidense. Reconocimiento de realidades. No se negocia sobre los territorios que Rusia ya considera propios de facto y de iure. Fuera la OTAN, garantías legales, no verbales, de que Ucrania jamás será parte de la Alianza Atlántica. Desmantelamiento de amenazas, retirada de la infraestructura militar de largo alcance que apunta a centros rusos. Y el fin de la guerra económica. Un calendario claro de levantamiento de sanciones, empezando por las energéticas, el LNG. Reciprocidad en seguridad, un nuevo tratado que sustituya al START, pero que incluya las nuevas armas hipersónicas. En el bloque 4 hablaremos de los 19 años después. El discurso de Múnich fue una profecía. Para entender por qué Putin y Lavrov actúan así hoy, debemos mirar hacia atrás. Como siempre les digo, hay que registrar la historia, ¿no? Vadim Siprov, del Instituto de Gestión de Comunicación, nos recuerda que hoy, mejor dicho, ayer, sí, ayer fue el aniversario del famoso discurso de Múnich. Hace 19 años, Putin advirtió al mundo sobre los peligros de un mundo unipolar y la degradación de las élites globales. En aquel entonces lo llamaron paranoico. Hoy, con los archivos de Epstein revelados, la crisis económicas inducidas y el colapso ético de las instituciones internacionales, las predicciones de Putin parecen una profecía cumplida. Lo que Siprov destaca es que Rusia ya no está sola. Lo que Putin dijo en el 2007 es hoy el dogma de los BRICS. La élite global que se creía intocable está siendo cuestionada no solo por Rusia, sino por el sur global que busca un nuevo orden. Y así pues, con esta introducción, entremos al bloque 1 de lleno, de una. El funeral de áncoras, el fin de las ilusiones. La guardia siempre alta, amigos de que hablan Geo. Hoy es miércoles 11 de febrero de 2026. El aire en el tablero geopolítico ha cambiado. Lo que escuchamos de boca de Sergei Lavrov en su entrevista con TV BRICS no fue una declaración diplomática más.
fue el funeral definitivo del espíritu de Anchorage. Moscú ha enterrado oficialmente cualquier ilusión de un futuro prometedor con la élite actual de Washington. Así pues que para que nuestra comunidad en América Latina y Europa pues lo miren con mayor claridad, Rusia hoy es el país más sancionado de la historia con más de 22,000 medidas restrictivas, pero el punto de no retorno no son solo los números, es la naturaleza de los ataques. Washington ya no busca influencia política, busca el estrangulamiento total. Mientras nos hablan de libertad, las exportaciones de gas estadounidense a Europa han subido un 140%, desplazando a Rusia por fuera del mercado o por fuerza del mercado. Es una guerra económica a gran escala bajo el pretexto de la seguridad. Lavrov en esto ha sido tajante. Ya no hay gran regateo posible sobre Ucrania. Con una ayuda occidental que supera los 175,000 millones de dólares, Moscú ya no ve a Kiev como un vecino en conflicto, sino como la herramienta de una amenaza existencial global. Al bloquear las finanzas de terceros países mediante sanciones secundarias para impedir el comercio de los BRICS, Estados Unidos ha obligado a sus socios a elegir bando. La respuesta de Lavrov es el cierre de una puerta. Con esta elección occidental no hay nada que hablar. A ver, puntos claves. Ese factor GNL es importante, pues, que entremos de lleno a lo que es, que esto es, pues, es un negocio. Estados Unidos ha logrado lo que quería, quedarse con el mercado energético europeo a precios mucho más altos, utilizando el conflicto como palanca. Para Moscú, esto demuestra que las sanciones son permanentes, gane quien gane en el campo de batalla. Hay que recalcar el heroísmo político. Usar la frase de Lavrov sobre los socios de Rusia, pues hoy comerciar con Moscú requiere heroísmo político, yo diría, de países en África o Asia debido a la presión del dólar. Eso es lo que está acelerando la creación del sistema financiero de los BRICS. La analogía de Khrushchev huele a caribeños, ¿no? Miren, esto es una referencia directa a la crisis de los misiles de 1962. Lavrov está diciendo que hemos vuelto a ese punto donde solo el miedo del botón rojo mantiene a las partes a raya. Ahora, ¿diplomacia de fachada o juego de torres? Pero amigos de qué hablan Geo, como buenos observadores que somos acá en este canal, no podemos quedarnos solo con la superficie. Existe una teoría que circula en los círculos de expertos más profundos, el juego de las torres del Kremlin. Mientras Sergei Lavrov sale a sepultar las relaciones con Estados Unidos, hay figuras como Kirill Dmitriev, el jefe de fondo ruso de inversión directa, que parecen estar moviendo una agenda muy distinta. ¿Mm? Dmitriev, un tecnócrata con formación occidental, ha sido visto recientemente en Riad y París reuniéndose con Steve Witkoff, hombre de absoluta confianza de Donald Trump. Y aquí surge la duda, ¿no? ¿Es Lavrov una cortina de humo? Mientras los verdaderos negociadores discuten el levantamiento de sanciones. Algunos analistas occidentales sugieren que Putin se ha distanciado y que sus subordinados aplican una política multidimensional, casi al estilo de una Makhnovshina. ¿De qué hablan cuando usan esta palabra? La Makhnovshina fue un movimiento anarquista en Ucrania en 1918 liderado por Néstor Magno. Néstor Magno. Era un sistema sin autoridad central donde cada grupo operaba bajo su propia lógica y caos. Sugerir que el Kremlin es hoy una Makhnovshina, es decir, que Lavrov va por un lado y Dmitriev por otro. Un desorden total, ¿verdad? Sin embargo, amigos de que hablan Geo, esa interpretación tiene un error grave. En el sistema de Putin, la idea de que alguien negocie por su cuenta es un suicidio político. Lo que vemos no es anarquía, es una estrategia de precisión. Lavrov marca las líneas rojas,
políticas para los BRICS. Dmitriev mantiene abiertos los canales financieros que la diplomacia formal ya no puede tocar. No es caos. Es la orquesta del Kremlin tocando dos partituras diferentes bajo la batuta del mismo director. Una sinfonía geopolítica, ¿no? Ahora, ese factor de los 12 billones, ¿no? La moneda de cambio. Aquí es donde entra el factor que menciona el senador Lindsey Graham, Graham, ¿no? El valor de los recursos minerales críticos en Ucrania y las nuevas regiones rusas, estimado en 12 billones de dólares. Como dicen los gringos, ¿no? 12 trillion dólares, 12 billones de dólares. Litio, titanio y tierras raras que son el combustible de la tecnología del siglo XXI. ¿Es este el verdadero botín? Lady Graham lo ha dicho abiertamente. Este conflicto es sobre dinero, pero los tecnócratas rusos como Dmitriev, estos recursos podrían ser la llave para un gran acuerdo económico con Washington que ignore la retórica de guerra de Lavrov. Al final del día, el botón rojo de Khrushchev es la amenaza que permite a los negociadores sentarse y discutir sobre esos 12 billones de dólares. ¿Verdad? Ahora, hagamos un análisis así tipo educativo del contexto geo. Hablemos de la verticalidad de Putin. Miren, yo creo que es vital para nuestra comunidad que entienda que en Rusia la política exterior es completamente exclusiva del comandante en jefe, de Vladimir Putin. La figura de Dmitriev no debilita a Lavrov, la complementa. Es el lenguaje del dinero. Mientras los misiles Sarmat aseguran que nadie invada Rusia, los recursos minerales aseguran que el mundo tenga que seguir negociando con Moscú. ¿Se dan cuenta? Es la diplomacia del recurso. Ahora, unos puntos importantes que tenemos que mencionar. La desmitificación del caos. Yo creo que es importante explicarle a nuestra comunidad en América Latina y Europa que la narrativa del Kremlin dividido es a menudo una expresión de deseos de Occidente. En la realidad de 2026, la verticalidad del poder ruso es más rígida que nunca debido al estado de guerra económica. Es la orquesta de Putin. Cada miembro del equipo tiene una partitura diferente. Uno toca drama, otro toca negocios, pero todos siguen la batuta del mismo director. Si Dmitry habla con Witkoff en París, es porque Putin necesita saber qué está pensando Trump sin comprometer la postura oficial de Lavrov. Caribe 2.0, el reloj de la muerte automática. Cerramos con la pregunta más inquietante de este bloque. ¿Estamos viviendo una crisis de los misiles 2.0? En 1962, el mundo contuvo el aliento cuando Khrushchev y Kennedy jugaron al borde del abismo. Pero hay una diferencia técnica aterradora entre aquel entonces y este 2026. En 1962, los misiles Júpiter en Turquía tardaban 15 minutos en llegar a Moscú. Hoy, los misiles hipersónicos y el despliegue de la OTAN en las fronteras rusas reducen ese tiempo a solo 5 o 7 minutos. El margen para la diplomacia para que Lavrov o Trump descuelguen el teléfono prácticamente ha desaparecido. Estamos delegando el destino de la humanidad a algoritmos y sistemas automáticos que no conocen la duda. La historia nos recuerda el nombre de Vasily Arhipov. En octubre del 62, a bordo del submarino soviético B-59, él fue el único de 3 oficiales que se negó a lanzar un torpedo nuclear mientras eran atacados por cargas de profundidad estadounidenses. Su fortaleza personal salvó al mundo. Pero hoy, con la automatización de los sistemas de combate, el margen para un héroe humano que diga no a la máquina de guerra es casi inexistente. ¿Se dan cuenta del peligro que estamos corriendo? El reloj del juicio final en 2026. Hoy, el reloj del juicio final marca un récord histórico. 85 segundos para la medianoche.
La declaración de Lavrov sobre la falta de futuro con Washington no es un berrinche diplomático, es la señal de que Moscú ha vuelto a la mentalidad del búnker de la Guerra Fría. Los cuarteles generales están listos, las teclas de lanzamiento están descubiertas y la confianza es nula. Así pues que como observadores externos que somos en este banquillo de qué hablan Geo, debemos ser claros. El peligro no es que alguien quiera iniciar el apocalipsis. El peligro es una cadena de medidas lógicas y defensivas de cada bando que, sumadas, nos llevan al punto de no retorno. Si Áncoras ha muerto y los canales de comunicación solo sirven para enviar ultimátums, el mundo es rehén de una maquinaria que no tiene sentimientos. Este es el núcleo duro de la política exterior rusa para 2026. Aquí es donde el Kremlin pone los puntos sobre las IES para evitar caer en lo que llaman trampa de Minsk. Acuerdos que se firman pero que según Moscú solo sirven para que Occidente gane tiempo. Yo creo que es necesario explicar que Rusia ya no acepta fotos de cortesía. Si Trump quiere una cumbre, tiene que pagar el precio en la mesa de negociación. Entremos al bloque 2, ese muro de Ryakov sin contenido, no hay cumbre. La diplomacia de las sonrisas ha muerto. Tras el funeral de Anchorage, que declaró Lavrov, su viceministro Sergei Ryakov ha levantado un muro desde Nueva Delhi. Ha sido tajante. No habrá reunión entre Putin y Trump hasta que Washington demuestre que tiene algo real que ofrecer. Traducido del lenguaje diplomático al nuestro, Moscú no va a ir a una cumbre solo para que Trump se tome una foto y diga que está arreglando el mundo. ¿Ok? Ryakov ha dejado claro que Rusia ya no está dispuesta a discutir ubicaciones o fechas si no se aceptan de antemano los intereses de seguridad del Kremlin. Y aquí entra un factor crítico que debemos entender. El tratado Nuevo START, el último control de armas nucleares del planeta, está en el aire. Y Rusia dice que hasta que la política de Estados Unidos no mejore drásticamente, no hay nada que hablar. No habrá una nueva trampa de Minsk donde se firmen promesas que luego se las lleva el viento. Las 5 líneas rojas. El ultimátum. Aunque el lenguaje es técnico, el mensaje de Ryakov y Lavrov se resume en los pasillos del poder. Llaman las 5 condiciones del ultimátum. Reconocimiento de realidades. No se negocia sobre los territorios que Rusia ya considera propios de facto y de jure. Fuera la OTAN. Garantías legales no verbales de que Ucrania jamás será parte de la Alianza Atlántica. Desmantelamiento de amenazas. Retirada de la infraestructura militar de largo alcance que apunta a centros rusos. El fin de la guerra económica. Un calendario claro de levantamiento de sanciones, empezando por las energéticas, LNG. Reciprocidad en seguridad. Un nuevo tratado que sustituya al START, pero que incluya las nuevas armas hipersónicas. Ahora, esto nos lleva a que, ¿qué es la trampa de Minsk? Es que esto es fundamental explicarlo, especialmente para nuestra comunidad, que Rusia siente que los acuerdos anteriores, 2014-2015, fueron una burla para rearmar a Kiev. Y esto confirmado por Angela Merkel y Hollande, el expresidente de Francia. Por eso ahora Ryakov dice, primero el contenido, luego la foto. El escenario BRICS. Noten que Ryakov dio estas declaraciones en un evento de los BRICS en India. Esto no es casualidad. Moscú está diciendo, si Washington no quiere negociar con seriedad, nosotros seguiremos construyendo nuestro propio mundo con nuestros socios del sur global. El factor Ryakov, ¿no? Ryakov es conocido como negociador de línea dura. Si es él quien pone las condiciones, es porque el Kremlin no tiene ninguna prisa para cerrar un acuerdo que no le sea 100% favorable. Ahora, Lavrov versus Trump, la guerra por Poner poner atención a estas nuevas señales de Sergei Lavrov.
Si pensaban que la llegada de Trump a la Casa Blanca iba a suavizar las cosas, Lavrov acaba de lanzar un balde de agua fría. En una entrevista con NTV, ha pedido no entusiasmarse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para Moscú, el estilo de Trump no es de paz, sino de monopolio comercial. Escuchen esto, porque es la esencia de la geopolítica actual. Lavrov denuncia que Trump está usando el conflicto para apoderarse del mercado energético mundial. Mientras se habla de paz en Ucrania, Washington está pisoteando los intereses rusos no solo en el gas GNL, sino también en la energía nuclear, donde Rusia es el líder mundial. Para el Kremlin, el dólar se ha convertido en una herramienta de abuso sin precedentes. Y Trump no parece tener intención de cambiar eso. Pero hay un matiz más preocupante. Lavrov advierte que las negociaciones de Trump están siendo confundidos por la propia oposición interna en Estados Unidos y por Europa. El mensaje que le llega a Moscú es contradictorio. Por un lado, Trump habla de terminar la guerra, por otro, su equipo sigue armando a Kiev e incitándola contra Rusia. Para Lavrov esto no es diplomacia, es una prolongación deliberada del conflicto para asegurar que Estados Unidos gane la guerra económica. Y con muchos se preguntarán, ¿por qué hasta ahora se dan cuenta de esto? Y esto ha sido tan latente desde hace 2 años, por decirlo así, para ser buena gente. Pero bueno, ese realismo de Lavrov. Mire, como observadores desde acá, debemos destacar que Lavrov no se deja engañar por la retórica. Él ve acciones prácticas, sanciones al Ártico, al NG2 y ataques al sector nuclear ruso. Para Rusia, Trump es un rival comercial que usa geopolítica para vender gas americano. Esa parálisis de la negociación. Lavrov menciona que aún queda un largo camino para recorrer, por recorrer. Esto nos dice que las expectativas de una paz rápida en el 2026 se están evaporando. La estructura del Estado profundo de Estados Unidos, lo que llaman el Deep State, sigue empujando la confrontación incluso bajo el mando de Donald Trump, que prometió en campaña electoral eliminar este Deep State, este Estado profundo. Y como siempre, el dólar como arma, ¿no? Cuando Lavrov habla del abuso del dólar, nos está dando la clave de por qué los BRICS están acelerando su propio sistema financiero. Rusia ya no busca convencer a Estados Unidos, busca volverse inmune a sus herramientas financieras. El pacto secreto de Alaska, las 5 señales de Lavrov. Atención aquí, amigos de que hablan geo, porque tras la tormenta de Ryakov y Sergei Lavrov, pues han decidido encender una luz. En un giro sorprendente, el canciller ruso ha suavizado el tono y ha revelado que, a pesar de todo, hay 5 puntos de coincidencia con Donald Trump que podrían cambiar la historia. Y ojo al quinto, porque hay un secreto guardado en los hielos de Alaska. Vamos a desglosarlos como lo que son. El mapa de la nueva paz. Causas profundas. Trump parece haber aceptado lo impensable para Biden, no a la OTAN para Ucrania. Lavrov afirma que el presidente de Estados Unidos ya reconoce públicamente el interés de Rusia en detener la expansión de la alianza y esto puede ser un paso gigantesco. Negocios sobre ideología. Marco Rubio y el equipo de Trump buscan proyectos mutuamente beneficiosos. Rusia está lista. Si hay intereses comunes, pues habrá comercio. El crimen de la guerra. Ambas potencias coinciden en que permitir que sus roces escalen a una conversación directa sería un crimen contra la humanidad. Es la, aquí pues la disuasión funciona, ¿no? Europa en un segundo plano. Washington ya no prioriza la seguridad europea. Lavrov celebra que Trump haya desanimado a la Unión Europea quitándole su pretensión de liderazgo. El eje ahora es Moscú, Washington, Pekín. Ese misterio de Alaska, aquí Lavrov suelta una bomba. Dice que en la cumbre de Alaska, Putin y Trump estuvieron a punto de llegar a un acuerdo basado en una propuesta de Trump que Putin aceptó. ¿Qué era esa propuesta misteriosa que Putin aceptó y que podría haber resultado todo mucho más rápido? Lavrov no lo dice,
Pero el hecho de que Putin dijera sí a una oferta de Trump nos dice que no se trata de simples líneas en un mapa, ¿eh? Un nuevo reparto de esferas de influencia, un acuerdo nuclear total. El misterio queda en el aire, pero la puerta está entornada. Revisemos el contexto de esto. Ese realismo de las claridades, ¿no? Lavrov es claro. Cualquier tratado debe basarse en las realidades actuales. Esto significa que los referéndums en las nuevas regiones ya no son un tabú en la mesa de negociación con Trump. El fin del eurocentrismo. Es fascinante ver cómo Rusia y Estados Unidos coinciden en que Europa ya no es el actor principal. Para Lavrov, que Washington deje de proteger a los intereses europeos es la clave para desbloquear la paz. Y la propuesta de Trump. Como analistas debemos preguntarnos, ¿qué le ofreció Trump a Putin en Alaska que fue tan tentador como para que el Kremlin dijera que sí? ¿Podría ser el reconocimiento de Crimea y el Donbass a cambio de un giro ruso contra la influencia de China? ¿O quizás un pacto energético global? Sea lo que sea, lo vamos a saber pronto, ¿eh? Hay que estar atentos. La última advertencia, paz o engaño. Saquemos conclusiones de este rompecabezas de señales. ¿Ha muerto realmente el espíritu de áncoras o estamos ante una maniobra de alta presión? La realidad es que las duras palabras de Lavrov y el muro de Ryabkov no son un berrinche, son la advertencia final coordinada desde el Kremlin. Moscú le está diciendo a Washington o muestran seriedad ahora o dejamos de hablar para siempre. Seamos hombrecitos, les dice. Hagamos un pacto entre hombres. Rusia ha aprendido la lección más amarga de su historia reciente. La trampa de Minsk. Hace 12 años Moscú confió en las promesas de Occidente, mientras ellos, según admitieron años después, solo ganaban tiempo para armar a Kiev. El Kremlin no va a repetir ese error. Esta vez, como dice Lavrov, las cosas se harán como hombres, con justicia, con compromisos firmes y sin letra pequeña. Miremos al tablero con frialdad, amigos de que habla Geo. A Washington hasta ahora el negocio le ha salido redondo. Tienen a Moscú empantanado en Ucrania mientras ellos asfixian la economía rusa desde Venezuela hasta Irán, confiscando barcos y robando mercados energéticos. Para Estados Unidos, la guerra en Ucrania no es una amenaza, es una fuente de beneficios. Pero Moscú ha dicho basta. Rusia no se va a convertir en una colonia de materias primas para complacer a la élite estadounidense. Así pues que el mensaje a Trump es capaz de cumplir. La pelota está ahora en el tejado de Mar-a-Lago. El mensaje de Putin a Trump es cristalino. Estamos abiertos a cooperar, pero solo con sinceridad. Moscú está poniendo a prueba la capacidad real del presidente estadounidense para forzar una paz que reconozca las modestas pero irrenunciables exigencias rusas. O Estados Unidos juega limpio o que jueguen solos. Rusia ya ha demostrado que puede responder en cada rincón del planeta. Si Áncoras existe, es hora de demostrarlo con hechos, no con promesas que se lleva el viento del Ártico, ¿verdad? Múnich 2007. La profecía que Occidente ignoró. Amigos de que hablan Geo, cerramos este análisis con una efeméride que hoy, 11 de febrero de 2026, cobra una relevancia aterradora. Se cumplen 19 años del discurso de Múnich. Imaginen la escena al estilo de las viejas películas de espionaje, ¿no? Vladimir Putin sube al podio en el corazón de Baviera, rodeado de líderes occidentales, y clava el primer clavo en el ataúd del mundo unipolar. En aquel entonces lo llamaron paranoico. Hoy el analista Vadim Siprov nos recuerda que Putin no fue un profeta, sino un realista extremo. Él vio venir lo que hoy es nuestra realidad cotidiana, la degradación del derecho internacional. Putin advirtió que las reglas serían reemplazadas por los intereses de un solo bloque. Mm, Ya saben a qué bloque se refiere, ¿no? La trampa de la OTAN. Fue el primero en decir que la expansión hacia el este no era por seguridad, sino una provocación que terminaría en tragedia. También habló del fin del control nuclear.
Vaticinó que Estados Unidos rompería los tratados de misiles dejándonos hoy a solo 85 segundos del juicio final. Así pues que de la globalización al neocolonialismo. Pero hay más. En el 2007, Putin ya denunciaba cómo las corporaciones transaccionales intentarían reemplazar a los estados. Hoy vemos cómo las agendas climáticas y migratorias son usadas, según Siprov, como nuevas herramientas de neocolonialismo para exprimir los recursos del sur global. Incluso predijo el ascenso de los BRICS antes de que Sudáfrica se uniera al club. Dijo que ellos marcarían la pauta económica del futuro y hoy en 2026 los BRICS son el motor que permite a Rusia resistir 22.000 sanciones. Lo que en Múnich sonaba a desafío, hoy es el manual de supervivencia de la mayoría global. Hay ciertas cosas que aprender de todo esto. Y es esto del efecto retardado. Miren, es fascinante notar que las sanciones serias empezaron justo después de que quedó claro que Putin no iba a dar marcha atrás con su visión de Múnich. No fue por Crimea, no fue por el Donbass, fue por el atrevimiento de cuestionar quién manda en el mundo. Ese terrorismo económico. Aquí tenemos que mencionar el bombardeo del Nord Stream como la culminación de ese terrorismo energético que Putin ya intuía cuando hablaba de la destrucción de la competencia leal. Ese realismo versus globalismo, ¿no? Aquí, como observadores, debemos reconocer que el discurso de 2007 fue el diagnóstico de una enfermedad que hoy, de hecho, es metastasis. Las élites que Putin denunció entonces son las mismas que hoy, tras escándalos como los de Epstein, han perdido la autoridad moral ante gran parte del mundo. Amigos de qué hablan Geo, hemos recorrido desde los túneles de la crisis de los misiles hasta el podio de Múnich. El mensaje de Rusia en este 2026 es uno solo. Se acabó el tiempo de los engaños. ¿Creen ustedes que si Occidente hubiera escuchado a Putin en 2007, nos habríamos ahorrado la tragedia de Ucrania y la tensión nuclear actual? ¿O era este un choque inevitable de civilizaciones? La guarda siempre alta, como siempre le digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Chao, chao.